Señor, te damos a ti la gloria en esta hora. Señor, te damos a ti la honra. Quiero cantar algo que cantábamos hace muchos años, bueno, como 18 años aproximadamente, un canto que está lleno de verdad, está lleno de un mensaje que nos puede reenfocar, que nos puede bendecir. No es por ritos ni la tradición que podemos ser transformados, no es por obras ni los méritos, es solo por la gracia de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, sino en el poder de Dios. Es su poder lo que hace la diferencia, es la unción la que destruye los yugos, es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Dígalo, es su poder lo que hace la diferencia, es la unción la que destruye los yugos, es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. No es por rito ni la tradición que podemos ser transformados, no es por obras ni los méritos, es solo por la gracia de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, sino en el poder de Dios. Es su poder lo que hace la diferencia, es la unción la que destruye los yugos, es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar, es su poder lo que hace la diferencia, es la unción la que destruye los yugos, es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar.
solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Lo que hace la diferencia es el poder de Dios, iglesia. Gracias. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos en este día. Qué bueno que están aquí. Gracias a Dios que nos permite congregarnos, que nos permite estar juntos para exaltar su nombre y para oír su palabra. ¿Cuántos están listos para recibir su palabra hoy? Hagan una oración conmigo, por favor. Pidámosle al Espíritu Santo que hoy Él ilumine nuestro corazón con la palabra. Que el mensaje que va a ser predicado hoy pueda llegar a lo más profundo de tu corazón, pueda hablarte directamente, pueda ministrarte, pueda enseñarte, impartirte vida, fe y pueda ayudarte a subir a un nuevo nivel de poder y de gloria. Den un aplauso al Señor, por favor. Muchas gracias. Y después puede tomar su lugar. Gracias, mi Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre? Quiero hablar nuevamente acerca de la sangre. Gloria al Señor. La semana pasada hablamos acerca del poder de la sangre. Creo personalmente que estamos viviendo un tiempo que requiere de una comprensión profunda del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos viviendo un tiempo donde realmente requerimos tener una comprensión y una fe real, genuina, poderosa en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos pueda ayudar a pasar por toda esta adversidad y toda esta dificultad y todas estas malas noticias que nos rodean y salgamos vencedores, salgamos victoriosos. La semana pasada hablamos del poder de la sangre y usábamos la historia de el sacrificio que presentó Abel delante de Dios a comparación del sacrificio que presentó Caín. Aprendimos que esa historia en particular anunciaba de alguna forma el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo realizaría tiempo o años después, y que sería la provisión de que ahora Dios también, como Abel, nos pueda mirar con agrado, sea la provisión de nuestra salvación, sea la provisión de nuestra reconciliación con el Señor. Pero esa historia de Caín y Abel, más allá del momento del sacrificio, un poco más adelante, sigue enseñándonos acerca del poder y la gloria de la sangre. Quiero que leamos Génesis, por favor. Génesis, capítulo 10. ¿Cuántos lo tienen? Génesis, capítulo 10. No, es capítulo 4, perdón. Capítulo 4, verso 10. Gracias, yo lo tenía aquí listo y lo cambié. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versos antes, un poquito de contexto. Verso 3, vamos a leer desde el verso 3, por favor. Génesis capítulo 4, verso 3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aprendimos la semana pasada que ambos tenían
la misma intención, tenían el propósito, tenían el deseo de acercarse a Dios. La diferencia entre ambas ofrendas fue precisamente que una tenía un elemento vital y central a partir de que el hombre fue expulsado del huerto del Edén y hasta el día de hoy, un elemento que es indispensable para nuestra relación con Dios, y es el elemento de la sangre. La ofrenda de Abel fue un sacrificio de una oveja en el cual hubo, decíamos la semana pasada, 3 elementos muy importantes: un cordero que representa un sustituto a favor de aquel que lo presenta, hubo un sacrificio que representa la muerte expiatoria del cordero en sacrificio, y el derramamiento de la sangre que hace expiación o que cubre a la persona que lo ofrece. Todas estas cosas señalaban al sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Pero ahora veamos lo que sucede con Caín, porque la Biblia dice en el verso 5, volvemos a leer, que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín ignoró completamente la advertencia de Dios y la gran oportunidad que tuvo de cambiar su actitud, de cambiar la decisión que él había tomado ya en su corazón. Recuerde siempre que el pecado no inicia como una acción, el pecado siempre inicia primero como un pensamiento, como una intención, y eventualmente se da a luz. Y entonces el verso 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: vea, inmediatamente que Caín mata a su hermano Abel, Dios se manifiesta. Fue inmediata la aparición de Dios. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Cuando Dios hace preguntas, no está buscando respuestas, porque Él realmente lo sabe todo. Creo personalmente que esta es la clase de pregunta como la que Dios le hizo a Adán: ¿dónde estás tú? Cuando lo enfrentó en el huerto. Y en este caso, ¿dónde está Abel tu hermano? Son preguntas que tienen el propósito de darle a la persona la oportunidad de reconocer lo que hizo. Es la misericordia de Dios actuando para que la persona pueda llegar a reconocer lo que ha hecho y pueda arrepentirse. Dios sabía dónde estaba Abel. Dios sabía dónde estaba Adán después de que pecó. El asunto aquí es que Dios le da la oportunidad de él reconocer lo que había hecho, y este hombre ya tiene completamente dañado el corazón al grado de que se muestra insolente y arrogante delante de Dios. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿No es esa una respuesta insolente totalmente delante de Dios? Ya el pecado, ya su corazón se había dañado. Y entonces en el verso 10, y esto es lo que yo quiero que preste mucha atención en esta frase: y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre. Diga conmigo: la voz de la sangre. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Escuche bien esto. La voz de Abel, que había sido derramada en el homicidio, dice la palabra de Dios, clamó en el original tzak, que significa gritar, implorar, dar un grito. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, vea el trato de Dios con Caín. Y ahora pues, verso 11: maldito seas tú. Qué terrible que Dios te maldiga, ¿no?
Qué terrible. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano, y escuche, la sangre de tu hermano. En todo este asunto hay un énfasis especial en el tema de la sangre. Por una parte, Dios le revela a Caín que la sangre derramada de su hermano estaba clamando a él. Dios escuchó el clamor de la sangre. Dios escuchó la voz de la sangre. Por supuesto, Caín no la escuchó, y mucho menos Adán y Eva. Pero Dios oyó el clamor de la sangre de su hermano y le dijo: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 12, aquí vienen las consecuencias o el juicio ejecutado sobre Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dios confinó a Caín a ser un errante, a ser una persona que no disfrutaría más de la presencia y de la compañía de Dios, sino que todo lo contrario, huiría de ella, se ocultaría por siempre de ella. Esa fue básicamente la ejecución del juicio de Dios sobre la vida de este hombre como consecuencia de el homicidio, del derramamiento de la sangre de su hermano Abel. Ahora, vamos a otro pasaje, a la carta de los Hebreos, por favor, capítulo 12, verso 24, para que usted vea lo que esto representa. Hebreos capítulo 12, gloria a Dios, verso 18, otra vez, leamos el contexto. Antes de leer, el escritor está haciendo una comparación entre el día en que el pueblo de Israel estaba frente al monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Entonces la Biblia dice que Dios descendió. Está comparando el escritor ese evento con lo que ahora nosotros hemos experimentado en el nuevo pacto. Básicamente la carta de los Hebreos en gran parte está haciendo una comparación del antiguo pacto y del nuevo pacto, de la superioridad del nuevo pacto en relación al pacto anterior. Y entonces aquí dice, porque no, está hablando con nosotros, quienes estamos ahora en este nuevo pacto, quienes hemos creído en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, se refiere al monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo en esa ocasión: estoy espantado y temblando. No se han acercado a ese monte, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora, no se refiere al monte de Sión en Jerusalén, sino está hablando de un lugar celestial, de un lugar en el cielo. Vea, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y aquí está la aclaración: Jerusalén, la celestial. Aquí el escritor se refiere a que nos hemos acercado en el nuevo pacto a un lugar que no está en la tierra, sino un lugar que está en el reino de Dios, un lugar que está en el cielo, que se conoce como el monte, gloria a Dios, al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y vea, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Verso 24, ponga atención en esto: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. Diga conmigo, la sangre rociada. Y he aquí la comparación, que habla mejor que la de Abel. Recuerda que cuando Dios juzgó a Caín, le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que aprendemos algo muy importante. En primer lugar, que la sangre tiene una voz. Obviamente es una voz que no la escucha el oído humano,
una voz que no la escucha una persona en la tierra, es una voz que solamente puede escuchar Dios. Estoy completamente convencido que esa voz la tiene toda sangre humana, de forma que cuando ocurre un homicidio en la tierra, esa sangre derramada también clama a Dios. La sangre tiene una voz como tal, una voz que solamente el Dios Todopoderoso puede escuchar. Cada vez que una persona es asesinada en la tierra y hay un derramamiento de sangre, esa voz clama al cielo. Tanto así que en la antigüedad había un juicio que se ejecutaba sobre el homicida, y era que el homicida tenía que morir para que su sangre de él pagara por la sangre que había sido derramada. No tenemos tiempo para hablar ahora exactamente de eso, pero es importante que usted entienda que la sangre tiene una voz. La sangre de Abel tuvo una voz, pero aquí se dice que la sangre rociada se refiere a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También tiene una voz porque habla mejor que la de Abel. Ahora, aquí hay una diferencia importante que yo quiero notar, comenzando con el asunto de la comparación. La sangre de Abel habla o habló desde la tierra, pero la sangre de Jesús habla desde el cielo, porque ha sido rociada en el lugar santísimo, el lugar donde está el trono de Dios, el lugar más santo de la eternidad. Ha sido rociado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios ascendió al cielo después de su resurrección, Jesús presentó la sangre en el lugar santísimo como una ofrenda, y la sangre fue rociada sobre el altar y sobre el trono de Dios. A eso se refiere, que nos hemos acercado en el nuevo pacto a Jesús, el mediador, vea, del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora ya tenemos las dos partes. Me parece una comparación muy interesante y muy importante que la palabra de Dios hace entre la sangre de Abel, quien fue asesinado por su hermano Caín, y la sangre de Cristo, quien también fue asesinado por sus propios hermanos, los judíos. Gloria a Dios, en el Calvario. Hay muchas similitudes en esta historia. A Abel lo mató su hermano Caín, y a Jesús lo mataron sus propios hermanos judíos a través de Poncio Pilatos y esa orden que dio, pero totalmente influenciada por los judíos. Esta comparación que hace el escritor de los Hebreos entre la sangre de Abel, que habla o que habló desde la tierra, y la sangre de Cristo, que habla desde el cielo, nos ayuda a entender con mayor profundidad el valor que tiene la sangre de Jesús en nuestra relación con Dios, y cómo esta intercede ahora, en este momento, por nosotros delante de Él. Caín, como dijimos la semana pasada, fue el primer homicida sobre la faz de la tierra. La muerte de Abel fue el primer homicidio registrado en la historia. La sangre de su hermano Abel, un hombre inocente, vea las similitudes. Abel era un hombre inocente, un hombre que no merecía morir, un hombre que no había hecho nada malo. Así que esa sangre, la sangre de Abel, un hombre inocente, fue derramada injustamente también en manos de su propio hermano. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que este acto atrajo inmediatamente la intervención de Dios. Me parece muy importante el efecto, escuche bien, el efecto que tuvo en Dios la sangre derramada de Abel, y cómo Dios actuó como consecuencia de la voz de esa sangre que fue derramada. Inmediatamente después de haberse cometido el homicidio, Dios se manifiesta. La Biblia dice: y dijo Jehová. Inmediatamente después del homicidio, Dios se manifestó a Caín para preguntarle acerca de su hermano. Yo dije al principio que cuando Dios hace una pregunta, no es que está buscando una respuesta, sino que más bien está dándole a Caín la oportunidad de reconocer lo que ha hecho, para que entonces se pueda arrepentir. El asunto es que eso nunca sucedió. Caín nunca mostró arrepentimiento, más bien mostró una insolencia delante de la presencia de Dios.
Pero entonces Dios le revela a Caín que la sangre derramada de su hermano Abel clamaba a Dios desde la tierra. Dios reveló eso con un propósito. Dios quería enseñarnos algo a todos nosotros. Para mí me resulta muy importante saber, entender qué era lo que la sangre de Abel clamaba. Porque la Biblia dice que Dios dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿qué era lo que la voz estaba diciendo? ¿Cómo podemos saber qué era lo que la voz de Caín estaba diciendo? Bueno, el Espíritu Santo me lo mostró a través del juicio que Dios ejecutó. El trato que Dios le da a Caín después del homicidio revela lo que la sangre de Abel le estaba clamando a Dios. Entonces, escuche, de acuerdo al trato que Dios le dio a Caín como consecuencia de su acto, se revela lo que la sangre de su hermano Abel decía. ¿Sabe qué Dios hizo? Dios trajo juicio sobre la vida de Caín, indicando que la sangre de Abel clamaba por dos cosas. Diga conmigo, dos cosas. Número uno, justicia. Justicia. ¿Por qué? Porque Abel era inocente. Abel no había hecho nada malo. Y sin embargo, su hermano Caín se levantó contra él y lo mató. Lo segundo que la sangre de Abel clamaba era venganza. Diga justicia. Dígalo fuerte, justicia y venganza. En otras palabras, Dios hace algo que finalmente es lo que sucede. Inmediatamente después de la muerte y el derramamiento de la sangre de Abel, Dios se manifiesta para ejecutar juicio sobre la vida de Caín. Así que la sangre clamaba por justicia y la sangre clamaba por venganza, indicando que la sangre de Abel condenaba a Caín delante de Dios. La sangre de Abel condenaba a Caín delante de Dios. Y esto me impacta muchísimo. Dios trató con Caín de acuerdo a la voz de la sangre. Esto es profundo, pero es bien importante. Y es bien importante para entender el nuevo pacto. Dios trató con Caín de acuerdo a la sangre de su hermano. Dios trató con Caín en base a la sangre derramada. Dios no consideró la motivación de Caín. Dios no dijo ¿por qué lo hiciste? O cuál fue la motivación por la que lo hiciste. Dios no consideró los sentimientos de Caín. ¿Qué fue lo que sentiste? Dios no consideró los pensamientos. A veces decimos ¿en qué estabas pensando? No, Dios no consideró ni la motivación, ni los sentimientos, ni los pensamientos de Caín en lo absoluto. Para Dios el testimonio de la sangre fue suficiente. Dios trató con Caín en base a la sangre, a la voz de la sangre que clamaba a él desde la tierra. Entonces el juicio de Dios vino contra él, vino contra Caín, trajo la maldición a su vida. Y su destino fue, a partir de ese día, esconderse de Dios y vivir errante en una enemistad perpetua con el Señor. Pero el juicio, y esto es importante que lo comprendamos, el juicio estaba totalmente basado en la sangre derramada de su hermano Abel. Ahora, este evento es bien simbólico, iglesia, bien simbólico en relación a la obra y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas similitudes en la historia, como usted lo ha notado, muchísimas, demasiadas. No es ninguna coincidencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien también fue asesinado. Veamos un poquito las similitudes del evento. Fue asesinado por sus hermanos. Amén. Amén, iglesia. Fue asesinado siendo inocente, completamente inocente. Se dice de Jesús, el cordero sin mancha, el cordero inocente. Esa sangre también fue derramada, esa sangre inocente también fue derramada, y esa sangre también clama a Dios.
Vea todas las similitudes solamente en esta parte. El Hijo de Dios, quien también fue asesinado como Abel, quien, gloria al Señor, era inocente como Abel, quien, gloria a Dios, su sangre también fue derramada como la sangre de Abel, y que, de acuerdo a lo que ya nos dijo el escritor de la carta a los Hebreos, también su sangre habla como la de Abel. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo habla y lo que la sangre de Abel habló. Escuche esto. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue entregado por nuestras transgresiones, como dice Isaías 53, que fue molido por nuestros pecados, quien recibió el castigo que compró nuestra paz, también sufrió la cruz, también sufrió la muerte a mano de sus hermanos judíos. Su sangre también fue derramada, pero en este caso la sangre, como ya lo leímos, fue presentada como una ofrenda a Dios a favor de los pecadores, quienes representativamente también fueron causantes de su muerte. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos bien hasta aquí. Del mismo modo que la sangre de Abel, la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene una voz. El escritor de los Hebreos dice: nos hemos acercado al mediador, a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla, pero habla mejor, habla diferente, tiene una voz distinta a la voz de la de Abel. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos qué dice esa voz? Hello. ¿Cómo nosotros sabemos qué está clamando la voz de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si de acuerdo al juicio, de acuerdo a lo que Dios hizo con Caín, descubrimos lo que la sangre estaba clamando, descubrimos que la sangre estaba clamando por justicia y por venganza, exactamente el mismo patrón se repite ahora en el nuevo pacto. ¿Cómo nosotros descubrimos qué es lo que dice, qué es lo que clama la sangre de nuestro Señor Jesucristo? En lo que Dios hace a favor de aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, Dios nuevamente responde a la sangre, como en el caso de Abel. ¿Pero qué clama la sangre? De acuerdo al trato que Dios le da a todos aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo y creen en su obra consumada, se revela lo que la sangre clama. Escuche bien, la sangre de Cristo clama por tres cosas. Diga tres cosas. Número uno, misericordia. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿De dónde vino esa misericordia? Diga, la voz de la sangre. La sangre clama, a diferencia de la de Abel, que clama por justicia y venganza, la sangre de Cristo clama, número uno, por misericordia. Número dos, la sangre de Cristo clama por perdón. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. La sangre de Cristo clama por perdón. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la voz de la sangre de nuestro Señor Jesucristo clama por perdón. Y número tres, la sangre de Cristo clama por reconciliación. El juicio de Caín, ¿sabe qué fue lo más duro del juicio de Caín? Ser un errante. Pero él no iba a ser un errante simplemente por decir, o por llamarlo un nómada, una persona que andaría deambulando por ahí, por el mundo, no tendría un lugar fijo para vivir, una morada fija, una casa fija, sino que andaría por todos lados. No, eso de errante en el original, en el contexto original, se refiere en relación a Dios. Viviría como un errante, ocultándose para siempre de la presencia de Dios. Él mismo lo confesó cuando dijo: de tu presencia me esconderé. Así que dentro de los juicios que Dios ejecutó sobre Caín, el más duro, el más difícil fue que Caín se convirtió en un errante, destinado para morar siempre lejos de la presencia de Dios, en un estado eterno de enemistad. A diferencia de los que hemos creído, por cuanto la sangre de Cristo clama por misericordia, por perdón y reconciliación, ahora usted y yo ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido llamados por la sangre a entrar en una relación de amistad con nuestro Padre Celestial. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios?
Entonces, nuevamente observamos el mismo patrón. Dios responde a la sangre para venir sobre aquellos que creen en el sacrificio de Cristo por los pecados. Mire, Cristo murió en la cruz hace 2000 años, pero esa muerte se hace vigente para una persona en lo individual cuando la persona cree. De la misma manera cuando, ay Padre Santo, qué tremendo está esto, cuando Caín mató a Abel, cuando la muerte se ejecutó, ahí apareció Dios para traer el juicio. Dios actuó en base a la sangre que se derramó. De la misma manera, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese momento se hace vigente para la persona, y entonces Dios se manifiesta para actuar en base a la sangre a favor de la persona que creyó en el Señor Jesucristo. Como esa sangre clama por misericordia, por perdón y reconciliación, entonces lo que Dios hace a favor del que creyó en Cristo nos muestra con total claridad que la sangre de Jesucristo realmente está clamando por estas cosas. Vea, la sangre derramada de Abel trajo maldición sobre Caín, ¿verdad que sí? Pues la sangre derramada de Cristo trae bendición sobre todos aquellos que creen. Alguien está aquí, gloria al Señor. Escuche, la sangre derramada de Abel trajo enemistad entre Dios y Caín. La sangre de Cristo trae la reconciliación entre Dios y todos aquellos que creen. ¿Cuántos aquí creen, gloria a Dios? ¿Cuántos aquí creen, gloria a Dios? Yo quiero que usted esté tan emocionado como yo. Caín se escondió de Dios para siempre. Los que creen no tienen por qué esconderse más, porque han sido perdonados, han sido limpiados, han sido reconciliados y tienen libertad para entrar en la presencia de Dios. Caín tuvo que alejarse por juicio, pero los redimidos se acercan. Se acercan. Gloria a Dios. Los que han sido perdonados, limpiados y reconciliados tienen libertad para entrar en la presencia de Dios y relacionarse con Él de una manera genuina y de una manera real. Ahora, esto es bien importante. En su trato con Caín, Dios se basó exclusivamente en la sangre derramada de Abel. Y esto es algo que a nosotros como cuerpo de Cristo todavía nos cuesta entender. Del mismo modo, el trato de Dios con nosotros, los que hemos creído, está totalmente basado en la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó. O sea, el trato de Dios con un redimido no se basa en Él. Hello. El trato de Dios con un redimido se basa totalmente en la sangre preciosa que Jesús derramó por él. Mire, la sangre de Caín la sangre de Abel señaló a Caín y dijo: este fue. La sangre de Cristo señala a los que creen y dice: por ellos fue. Tienes que darle un aplauso al Señor por eso. Escuche. De la misma manera que la sangre de Abel señala a Caín delante de Dios, este fue. La sangre de Cristo señala a los redimidos para decirle a Dios: por ellos fue. Por ellos fue. No, estos fueron, no, porque la Biblia dice que nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor. En el original es diferente. Es lo que la voz dice es diferente a lo que dice la voz o lo que dijo la voz de Abel, de la sangre de Abel. Esta sangre realmente clama por misericordia, por perdón y por reconciliación delante de Dios. Por eso el trato de Dios con aquellos que han creído, de la misma manera que el trato de Caín estaba completamente basado en la sangre que se derramó, así mismo la sangre que se derramó en la cruz del Calvario a favor de los que han creído, Dios trata con ellos en base a eso. Por eso el resultado es bendición. El resultado en el otro caso fue maldición. En este caso es bendición. En aquel caso fue separación, en enemistad. En este caso es relación, intimidad. Gloria a Dios. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué nos acercamos confiadamente al trono de la gracia? Porque en el trono de la gracia está derramada la sangre que clama por ti y por mí. Y esa sangre te señala a ti y dice: por él fue.
¿Sabe que cuando usted se presenta delante de Dios y usted es un redimido y usted ha creído realmente en Cristo como su Señor y Salvador, esa sangre en el cielo lo identifica? Lo identifica. Por Él fue. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cuántos se acuerdan de las plagas de Egipto? ¿Cuántas plagas fueron? Se la dejo de tarea. 10 plagas. Ahora, en Éxodo capítulo 12 verso 13, vea, dice la Biblia, cuando venía la última plaga, la plaga sería que un ángel destructor, escuche esto, que un ángel destructor vendría sobre Egipto esa noche y todos los primogénitos, es decir, el primer varón nacido en la familia, morirían, absolutamente todos. Pero como Dios tenía que proteger al pueblo de Israel, Dios tenía que proteger a los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, entonces Dios se proveyó de una manera de guardarlos y de protegerlos a ellos. Y la manera en la que lo hizo fue sacrificando un animalito inocente, gloria a Dios, derramando la sangre de un cordero. Y con la sangre que ese cordero derramara, ellos iban a poner sobre los dinteles de las puertas de sus casas. Esa sangre la iban a untar, la iban a rociar, vea, la iban a rociar sobre los dinteles de las puertas. Y entonces la Biblia dice que esa noche, cuando el destructor pasara sobre Egipto para dar muerte a los primogénitos, vería la sangre, dice la palabra de Dios. Y la sangre os será, ¿por qué? ¿Por qué? Por señal. Eso es bien importante. La sangre identifica. Vea, vea. Ay, Padre Santo. Cuando la sangre de Abel se derramó, Dios sabía que era Abel. Dios sabía que era Abel. O sea, la sangre es la voz de la voz de la sangre es inconfundible. Dios sabe, cualquier persona en esta tierra que muere y su sangre se derrama, Dios sabe específicamente quién es la persona que se murió. Dios en el cielo supo que era Abel. Usted puede decir, bueno, pastor, eran 4 personas las que había en ese momento sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no podía ser la sangre de Caín, no podía ser la sangre de Eva, no podía ser la sangre de Adán. La sangre de Abel identificó a Abel. Y Dios sabía, fue Abel. Yo supo inmediatamente que fue Abel, porque la sangre, en un sentido, es como la huella dactilar para Dios de cada persona. Lo identifica, sabe quién es Dios perfectamente. Así que en este caso, la palabra de Dios dice que la sangre sería una señal. Sería una señal. Una señal, una marca en las casas donde ustedes estén. Y luego dice la Biblia, veré la sangre, vea. Porque como la sangre es una señal, el destructor vería la sangre, pero Dios ve la sangre. Dios ve la sangre porque la sangre es una señal. Y entonces dice, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. En otras palabras, por causa de esa sangre que yo veo y que es una señal, el trato con esta gente será diferente al trato con todos los demás en Egipto. Al siguiente día, la Biblia dice que no hubo una sola casa en todo Egipto donde no hubiera un muerto. Pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, ni una sola persona murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre. Porque la sangre fue por señal y Dios vio la sangre. Ahora, cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo es rociada sobre la vida de una persona, esa persona está marcada. Hello. Es una señal. Esa sangre te identifica a ti en la tierra como redimido. O sea, mira, tú puedes ir a Maranata, Asambleas de Dios, la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús,
la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia del Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Eso no te identifica a ti como cristiano. Eso no te identifica a ti como creyente. Eso no te identifica a ti mucho menos como salvo y redimido. Lo único que te identifica y que nadie más lo puede ver, claro, uno puede ver quizás el fruto y la evidencia en la persona redimida por su libertad, por su cambio radical, etcétera, etcétera. Pero lo que nos identifica en la tierra como redimidos es exclusivamente la sangre. Hello. Y no la sangre de cualquier persona, ni la sangre de Abel, ni la sangre de Abraham, ni siquiera la sangre de los corderos del antiguo pacto. Nos identifica la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sangre es una marca, gloria a Dios. Es una marca que nos identifica delante de Dios como los redimidos del Señor. Así que vemos claramente que la sangre es una señal en relación a Dios, porque es Dios el que ve la sangre. Y todos aquellos que cubrieron sus puertas en esa historia con la sangre del cordero fueron guardados del juicio de Dios sobre Egipto. Algo importante en esto es, y esto es a donde te quiero llevar para terminar con esta enseñanza. El pueblo tuvo fe en que Dios vería la sangre. El pueblo tuvo fe en que esa sangre sería una señal que los iba a guardar del destructor. El pueblo tuvo fe en que esa sangre los identificaría a ellos en todo Egipto como el pueblo de Dios. O sea, a veces nosotros dejamos este asunto de la sangre por allá como una doctrina que es parte de nuestro credo, es parte de nuestra teología, es parte de nuestra doctrina y de nuestra enseñanza. Pero no entendemos que realmente nosotros debemos de desarrollar una fe real, una fe activa en la sangre preciosa de Cristo. Cada día de nuestra vida nos tenemos que hacer conscientes de la realidad de esa sangre y de su poder. Lo primero que yo digo por la mañana: Padre, gracias por la sangre de Jesús. Me cubro hoy con la sangre de Cristo. Cubro mi casa. Y alguien dice: ¿y por qué se cubre tanto, pastor? ¿Qué se le borra y se le va la sangre o qué pasa? No, esto es un acto de fe. Escuche bien, es un acto de fe. Es un acto de fe para que usted pueda desarrollar una conciencia de la realidad de la sangre y usted pueda ejercer fe en esa sangre, y para usted la sangre sea una realidad que le da confianza para entrar en la presencia de Dios, una realidad que le ayuda a caminar en fe sobre esta tierra, sabiendo que Dios lo protege, que Dios sabe quién usted es. Escuche, que los ángeles, ¿sabes? Padre, ¿sabe por qué? Los ángeles saben quiénes somos nosotros, por la sangre, gloria a Dios, aleluya. La sangre sabe, los ángeles saben quiénes son redimidos y quiénes son redimidos. ¿Por qué? Porque los ángeles, porque el destructor era un ángel, aunque era un ángel caído, pero los ángeles pueden ver la señal de la sangre. Así que los ángeles identifican plenamente a quienes son salvos y a quienes no son salvos. La sangre es lo que nos identifica. Pero nosotros somos los que tenemos que estar continuamente haciéndonos conscientes del poder de la sangre, porque por medio de la fe es que nosotros obtenemos los beneficios del poder de esa sangre sobre nuestras vidas. Quizás tú eres una persona que no se puede relacionar con Dios debidamente. Cuando tú entiendes el poder de la sangre, eso cambia, porque ahora tú sabes perfectamente que cuando Dios trata contigo, trata en base a la sangre, trata en base al pacto, gloria a Dios. Como Dios trató con Caín, Dios no consideró la motivación, Dios no consideró el sentimiento, Dios no consideró la emoción, Dios consideró la sangre y por la sangre lo juzgó. Así también Dios por la sangre te bendice. Y cuando tú recuerdas la sangre, es como tener en la mano la llave que abre las puertas de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Oh, esa sangre es poderosa. Quiero contarle nuevamente el testimonio que hace algunos años contaba mi suegra cuando salimos a una convención, mi esposa y yo, con mi hija mayor. Y entonces mi hija menor se quedó con mi suegra. Y nosotros estamos por allá, creo que en Veracruz, en algún congreso, y vivíamos hasta el otro lado de la ciudad. Mi suegra vivía al otro lado de la ciudad también. Y entonces ella vino a la iglesia, creo que fue un martes o un viernes, y cuando regresaba pues ya llegaba a su casa
como a las 9:30, 10 de la noche. Y entonces ella, para entrar en su casa, tenía que dejar la camioneta, tenía una cochera y tenía que parar la camioneta fuera de la cochera en la calle para abrir la cochera con una llave, abrir las puertas y meter la camioneta. Bueno, en ese momento dice que cuando ella se bajó estaba mi hija pequeña en la camioneta y se baja mi suegra y entonces abre y de repente nota que viene una persona por aquí con una pañoleta en la cara. Y cuando lo vio dice que sintió que... Y cuando voltea para acá está otra persona también con una pañoleta y con una pistola. Y mi suegra dice que lo único que tuvo tiempo de hacer fue decir: la sangre de Jesucristo. Fue lo único. Dice que en ese momento ya no entiende ni por qué. Aparentemente estas personas se turbaron y uno de ellos dijo: no, señora, tranquila, no se preocupe, no le vamos a hacer nada, ya nos vamos. Y se fueron rápidamente. Y mi suegra se quedó ahí, como pensando: ¿qué fue lo que sucedió? Era evidente que estos jóvenes iban a asaltarla. Ella estaba sola, dos mujeres solas, una niña y una señora mayor. Y lo único que ella dijo fue: la sangre de Cristo. Y los ladrones se turbaron y le dijeron: no, señora, tranquila, no vamos a hacer nada. Y se fueron. Hay otro testimonio que cuenta un pastor de una mujer que tenía un empleado, que tenía una persona trabajando en su casa. Creo que era un fontanero o algo así, que le estaba haciendo un servicio. Y en ese momento ella estaba sola en su casa y ella estaba haciendo las actividades de su casa, su quehacer, la ropa, y de repente ella, estando en el cuarto de lavado, ve que el tipo que estaba arreglándole las tuberías está parado en la puerta viéndola con una cara de demonio. Y ella supo inmediatamente, cuando lo vio, que el hombre no tenía una buena intención. El hombre comenzó a caminar sobre ella, en dirección a ella. La mujer se comenzó a hacer atrás hasta que llegó a la pared y ya no pudo avanzar más. El tipo se paró frente a ella y ella dijo: la sangre de Jesucristo. Y entonces de repente el semblante del hombre cambió, se le notó completamente espantado y empezó a decir: yo no le hice nada, yo no le hice nada, yo no le hice nada. Y el hombre se fue. La mujer llamó a la policía y agarraron al hombre, no lejos de ahí. Y cuando lo estaban interrogando, el hombre argumentaba: es que yo no le hice nada, es que yo no le hice nada. ¿De qué usted está hablando?, le dijeron los policías. Es que la mujer, cuando yo la vi, estaba llena de sangre. Adivine cuál sangre era. Era la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que por un momento el Espíritu Santo le abrió los ojos al hombre para que pudiera ver que la sangre del Cordero estaba sobre la vida de esa mujer. Y el hombre huyó despavorido diciendo: yo no le hice nada, pero la sangre la había protegido. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Así que entendamos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo clama por nosotros. Y de la misma manera que en su trato con Caín Dios se basó exclusivamente en la sangre derramada de Abel, del mismo modo el trato de Dios con nosotros, los que hemos creído, está totalmente basado en la sangre derramada de Jesucristo. Ahora, ¿aún experimentamos tentación? Sí. ¿Aún en nosotros sigue operando la debilidad propia de la naturaleza humana? Sí. ¿A veces dudamos y cometemos algunos errores? Sí. Sin embargo, el trato de Dios con nosotros es en base a la sangre derramada de Jesús. Y eso es algo que se nos tiene que meter como un chip, porque a veces nos sentimos con esa inseguridad. No sabemos si Dios nos ama, si Dios no nos ama, si Dios está enojado, si Dios está feliz, si Dios me quiere ayudar, si no me quiere ayudar. Esta esquizofrenia pentecostal que nos da muchas veces. ¿Sabe por qué es? Porque no entendemos el pacto, porque no entendemos la sangre. Por eso es que cuando venimos delante de Dios, no son tus méritos, como cantábamos, ni la tradición, ni las obras. No, es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso es que dijo el escritor de los Hebreos, termino, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí está la base de mi relación con Dios. Yo no vengo aquí, soy el pastor, soy el hijo del pastor, soy el primo del pastor, soy el tío del pastor, mi bisabuelo fue pastor. No, vengo como un hijo, lavado, limpiado, perdonado, justificado
reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo, hoy, en este mismo momento, la sangre de Cristo sigue hablando en el cielo. Y sigue hablando por misericordia, perdón y reconciliación. Y cuando los redimidos vienen, la sangre dice, por Él fue. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesús. Más fuerte ese aplauso al Rey. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no tener una relación poderosa, íntima, cercana con nuestro Rey, si Él ha rociado su sangre? Y ese trono de justicia para los redimidos es el trono de la gracia. No es por ritos ni la tradición que podemos ser transformados. No es por obras ni los méritos, es solo por la gracia de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder, sino en el poder de Dios, sino en el poder de Dios. Es su poder lo que hace la diferencia. Es la unción la que destruye los yugos. Es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Es su poder lo que hace la diferencia. Es la unción la que destruye los yugos. Es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Por esa razón es que todo ese esfuerzo que hacemos por parecer religiosos no funciona, sino solamente la fe en la sangre del Cordero. Les amo muchísimo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Que tengan una excelente semana, un poderoso domingo. La sangre de Jesús los cubra de la cabeza hasta los pies. Nos vemos pronto. Bendiciones.